Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha generado un montón de especulaciones y teorías en las redes sociales y en todos los rincones de Internet. Y es que vamos a hablar de la guapísima, talentosísima y siempre en el ojo del huracán, Demet Özdemir. Sí, has leído bien. Hoy vamos a aclarar, o al menos a intentar desentrañar, esa hipótesis que ha capturado la atención de miles, ¿verdad? Así que abróchense los cinturones, pónganse cómodos, porque esto promete estar interesante. Y antes de que se me olvide lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle a ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse nada de lo que traemos para ustedes. Ya saben que aquí siempre buscamos las noticias más jugosas y las historias que realmente importan. Y ahora sí, vayamos al grano. El mundo del espectáculo turco y en particular la vida de Demet Özdemir es un caldo de cultivo perfecto para los rumores. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus publicaciones, cada uno de sus gestos, es analizado al microscopio por sus miles de fans y también por aquellos que simplemente disfrutan del drama. Pero hoy no vamos a hablar de cualquier rumor. Vamos a hablar de una hipótesis en particular, una que ha cobrado muchísima fuerza y que tiene a muchos preguntándose, ¿será verdad? ¿Será solo una invención de la prensa o de la imaginación popular? Pues bien, nuestra querida Demet, en una de esas raras ocasiones en las que decide romper su silencio sobre ciertos temas, parece haber dado algunas pinceladas que nos ayudan a entender mejor lo que está pasando, o lo que no está pasando, según se mire. Para ponerlos un poco en contexto, esta hipótesis que vamos a desgranar hoy gira en torno a, sí, lo han adivinado, a su vida personal. Específicamente se ha rumoreado mucho sobre un supuesto distanciamiento, un cambio significativo en sus relaciones, e incluso se ha especulado sobre la posibilidad de que esté tomando decisiones importantes respecto a su futuro sentimental. Y no hablo de cualquier cosa, hablo de algo que ha llevado a muchos a interpretar ciertos detalles de sus redes sociales, sus apariciones públicas y sus declaraciones como pistas claras. ¿Se acuerdan de aquella vez que, bueno, mejor vamos por partes para que quede todo clarísimo? La verdad es que Demet Özdemir es una maestra en el arte de mantener un halo de misterio. Ella publica, ella sonríe, ella comparte momentos de su vida, pero siempre deja esa ventanita entreabierta para la especulación. Y esto, lejos de ser algo negativo, es parte de su encanto, ¿no creen? Porque nos hace partícipes de su vida de una manera diferente, nos invita a ser detectives de la información. Ahora bien, ¿cuál es exactamente la hipótesis que ha generado tanto revuelo? Pues mira, se ha hablado mucho de que Demet, después de un periodo de mucha intensidad en su vida profesional y, seamos sinceros, también personal, estaría buscando un nuevo rumbo. Algunos decían que estaba a punto de dar un paso muy importante en su relación, otros que, por el contrario, esa relación estaba pasando por un momento delicado. Y lo más intrigante es que, sin confirmar ni desmentir categóricamente, ella ha hecho algunos comentarios que, para sus seguidores más fieles, han sido verdaderas confesiones veladas. Por ejemplo, recientemente en una entrevista que se hizo viral, le preguntaron directamente sobre ciertos rumores de separación o de crisis. Y su respuesta fue, bueno, digamos que evasiva pero reveladora. Ella sonrió, miró a la cámara con esa picardía que la caracteriza, y dijo algo así como, mi vida es mía, y mis decisiones son mías. La gente siempre habla, y yo respeto eso, pero al final, solo yo sé lo que está sucediendo realmente. Lo importante es ser feliz, ¿no creen? Una respuesta que por un lado, cierra la puerta a los chismes más burdos, pero por otro, abre la puerta a interpretaciones infinitas. ¿Qué significa ser feliz para Demet? ¿Implica estar soltera, estar en pareja, estar explorando? Esa es la cuestión. Y es que si somos observadores hemos visto cómo en sus redes sociales ha compartido imágenes de viajes en solitario, de momentos de introspección, de citas con amigas en las que parece estar disfrutando de su independencia. Pero también ha habido alguna que otra foto, algún que otro me gusta a ciertas publicaciones, que han hecho pensar a algunos que las cosas no están tan claras como parecen. Es como un rompecabezas donde las piezas no siempre encajan a la primera. La clave de esta hipótesis, y lo que la hace tan fascinante, es que no hay una única evidencia que la respalde, sino una suma de pequeñas pistas. Por ejemplo, se ha comentado mucho el hecho de que ha estado dedicando mucho tiempo a proyectos personales, a su crecimiento como artista,
a explorar facetas de su carrera que antes no había tenido tanto tiempo. Puede desarrollar. Y cuando una persona está tan enfocada en sí misma, en su desarrollo, es natural que las relaciones personales pasen a un segundo plano, o que incluso se reevalúen. Además, el estrés y la presión de ser una figura pública como Demet Özdemir son enormes. Imaginen tener que lidiar con los flashes, con las cámaras, con las expectativas de millones de personas, mientras intentas llevar una vida privada normal. No es tarea fácil. Y es posible que en este momento de su carrera, ella haya decidido priorizar su bienestar y su paz mental por encima de todo. El torbellino de las producciones televisivas, las alfombras rojas, los eventos de moda, todo esto exige una energía inmensa. Y a veces incluso las personalidades más fuertes necesitan hacer una pausa, recalibrar y asegurarse de que están nutriendo su propio ser. Si analizamos con detenimiento su trayectoria, vemos a una mujer que ha trabajado incansablemente desde muy joven. Ha pasado de ser una bailarina a convertirse en una de las actrices más reconocidas de Turquía, protagonizando series que han conquistado audiencias a nivel internacional. Este tipo de éxito no llega sin sacrificio, y es natural que, tras años de dedicación absoluta, surja una necesidad de introspección y de reevaluación. Quizás la hipótesis no sea tanto un evento concreto, sino un proceso evolutivo que está viviendo. Volviendo a sus declaraciones, esa respuesta que ella dio sobre ser feliz es, de hecho, una muestra de maestría comunicacional. No niega nada de manera directa, lo cual podría ser visto como una evasión, pero tampoco confirma nada, lo cual alimenta las especulaciones. Sin embargo, el enfoque que le da a la felicidad como un estado personal, algo interno, es lo que realmente deberíamos destacar. En un mundo donde las relaciones sentimentales a menudo se convierten en el centro de la narrativa pública de una mujer, especialmente de una figura pública, Demet parece estar diciendo: mi felicidad no depende de tener una pareja, o de cumplir con las expectativas sociales sobre mi vida sentimental. Este énfasis en la autonomía y en la búsqueda de la felicidad individual es un mensaje poderoso. Pensemos en la presión que recae sobre las mujeres en el mundo del espectáculo para mantener una imagen de pareja perfecta, o para anunciar nuevas relaciones en momentos estratégicos. Demet, al desviar la atención hacia su propio bienestar, está desafiando esas convenciones. Está diciendo implícitamente que su valor como persona y como artista no está determinado por su estado civil. Ahora, ¿podemos descartar por completo los rumores de distanciamiento o de crisis en alguna relación? No categóricamente, porque en la vida, y especialmente en las relaciones, las cosas son fluidas y pueden cambiar. Sin embargo, la forma en que ella maneja la pregunta sugiere que si ha habido alguna dificultad, está siendo abordada desde una perspectiva de crecimiento personal y no de catástrofe mediática. Es decir, si está pasando por un momento complicado, lo está utilizando como una oportunidad para fortalecerse a sí misma. Las redes sociales son, como bien saben, un arma de doble filo. Por un lado, nos dan acceso a la vida aparentemente real de las celebridades. Por otro, pueden ser una fuente de desinformación y de interpretación errónea. Las fotos de viajes en solitario pueden interpretarse como señales de soledad o de independencia. Los momentos de introspección pueden ser vistos como melancolía o como paz interior. Es por eso que cuando una figura pública como Demet decide hablar, sus palabras adquieren un peso significativo. Si analizamos la hipótesis desde una perspectiva más amplia, podríamos decir que se trata de una mujer que está en un momento de transición, una fase de autodescubrimiento y reafirmación. Ha alcanzado un nivel de éxito profesional envidiable, y ahora es el momento perfecto para consolidar su identidad personal y artística. Esto puede implicar redefinir sus relaciones, tanto románticas como de otro tipo, y asegurarse de que se alinean con sus valores y aspiraciones actuales. Las pinceladas que ella ha dado no son solo sobre su vida amorosa, sino sobre su filosofía de vida. Nos enseña que es válido tomarse un tiempo para uno mismo, para reflexionar sobre lo que realmente nos hace felices. Nos anima a escuchar nuestra propia voz interior y a no dejarnos llevar por la presión externa. En este sentido, la hipótesis se convierte en una lección de vida para todos nosotros. Consideremos también el contexto cultural en el que opera Demet. El mundo del entretenimiento turco, al igual que muchos otros, tiene sus propias expectativas y escrutinio público. Sin embargo, Demet ha logrado, a través de su trabajo y su personalidad, crear un espacio donde puede navegar estas aguas con una cierta dosis de control.
Su habilidad para mantener la calma y responder con inteligencia ante la presión es admirable. En lugar de buscar una respuesta concreta a si está soltera, emparejada o en un proceso de cambio, deberíamos centrarnos en el mensaje subyacente, el empoderamiento personal. Demet Özdemir nos está mostrando que la felicidad es un estado que se cultiva desde adentro y que las decisiones sobre la vida personal son, y deben ser, personales. La hipótesis, en su forma más básica, surgió de la observación de ciertos cambios o ausencias en su vida pública y privada. Pero la respuesta de Demet ha transformado esa observación en una reflexión sobre temas más profundos, la autonomía, la autoafirmación y la importancia de la paz interior. Y eso, mis amigos, es mucho más valioso y edificante que cualquier rumor de chisme. Piensen en esto: si fuera cierta un rumor de ruptura, ¿no creen que ya habría habido alguna confirmación, aunque fuera sutil? Y si fuera cierto un rumor de una nueva relación, ¿no creen que ya habríamos visto alguna foto o alguna pista más clara? El hecho de que no sea así, y que su respuesta sea tan reflexiva, nos lleva a pensar que la hipótesis más acertada es que Demet Özdemir está viviendo un proceso de autoafirmación y de redefinición de su propia felicidad, independientemente de las dinámicas de pareja. Y eso es algo que, como espectadores, deberíamos celebrar. Porque nos muestra a una mujer fuerte, segura de sí misma, que no se deja arrastrar por la presión externa y que está enfocada en su propio crecimiento. Y ese es el tipo de modelos a seguir que necesitamos en este mundo, ¿verdad? Personas que nos inspiren a ser auténticos, a perseguir nuestros sueños y a priorizar nuestro bienestar. En una era donde la imagen pública puede ser tan manipulada, la autenticidad de Demet, incluso en su misterio, es refrescante. Así que, en resumen, ¿qué podemos decir sobre esa hipótesis que tanto nos ha intrigado? Que Demet Özdemir, con su habitual elegancia y misterio, nos ha dado a entender que su vida personal está en un momento de profunda reflexión y de priorización de su propia felicidad. Que si bien los rumores pueden ser tentadores, la verdad es que ella está navegando su propio camino, y lo importante es su bienestar. Y esa, para mí, es la mejor de las noticias. No se trata de si está con alguien o no, sino de que está viviendo su vida de una manera que la hace feliz, y eso es algo que todos deberíamos aspirar a lograr. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña investigación y que les haya parecido tan interesante como a mí. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Demet? ¿Coinciden con mi interpretación? ¿Tienen alguna otra pista o teoría que quieran compartir? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva siempre enriquece nuestro contenido. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes y a que YouTube nos recomiende a más personas interesadas en este tipo de contenido. Compartan este vídeo con sus amigos a quienes les interese el mundo del espectáculo turco, o simplemente a quienes les guste escuchar historias inspiradoras sobre mujeres fuertes y empoderadas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle a ese botoncito rojo y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que subimos. No se arrepentirán. Gracias de nuevo por estar aquí, por su apoyo constante y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más historias que nos inspiran. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.